Saludos cordiales al profesor abogado Jesús Figueroa, coordinadora y compañeros abogados todos. Mi nombre es Julmari Paparela, soy integrante del equipo número 3 y voy a continuar con nuestra exposición referente a los estereotipos delictivos y las críticas a esta corriente. Hablar de los estereotipos de delincuentes. La Real Academia Española define estereotipo como imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Es decir, que existe un modelo o molde que la sociedad crea y que no cambia, no se modifica, no se mueve. Los estereotipos existen en un contexto dado, en un lugar y en un momento histórico determinado. Cada persona en su individualidad crea una idea de la persona que tiene cerca. Esta idea que cada individuo hace en forma inconsciente influye desmesuradamente con la conformación de los estereotipos. Cuando, por ejemplo, un grupo de individuos realizan representaciones del mismo tipo, se origina el estereotipo social. Los estereotipos son simplemente modelos mediante los cuales un grupo social identifica a los sujetos que comparten determinadas características. La idea de que existe un estereotipo de delincuente que es creado socialmente es de reciente aparición. Está siendo desarrollada y estudiada principalmente por la sociología y la filosofía. Del mismo modo que sucede con el delito, sucede con el estereotipo del delincuente. Existen diversos tipos de estereotipos criminales según el contexto. Esto es, un modelo o representación que la sociedad asigna a quien considera delincuente o criminal. Aquel sujeto que por sus condiciones físicas, sociales o económicas se ajuste a ese modelo será etiquetado como delincuente. Cada lugar y momento histórico crea sus moldes sólidos, sus estereotipos en general y el de delincuente en particular. Los criminales son los que responden al modelo que la sociedad indica como tal. No es ladrón el que roba, sino el que es portador del aspecto. En la actualidad se asocia a la pobreza con delincuente. La publicidad de boca a boca entre los ciudadanos que viven en una sociedad determinada, existe una estimación social, la cual conlleva a afirmar, por ejemplo, que en Campo Rojo de San Félix es la cuna de nacimiento del delincuente. Lamentablemente, esta tremenda estigmación se rotuló y lo llevarán toda su vida. Existen en la sociedad representaciones visuales que etiquetan a un grupo de personas y las califican de un modo inmutable. Las representaciones surgen en la individualidad en forma inconsciente, pero se generalizan en la convivencia. De este modo se crean los estereotipos. Los estereotipos existen en todas las sociedades, pero van variando según el momento y lugar. Uno de los estereotipos más significativos en todas las sociedades es el de delincuente. Se trata de la imagen que la sociedad crea de quienes considera criminales. Ese modelo, como cualquier estereotipo, va variando en el contexto. Existe un estereotipo criminal asociado a la pobreza y la exclusión social. Si tuviéramos la posibilidad de caminar los pasillos de una unidad penitenciaria, nos daríamos cuenta que están llenas, en algunas no hay cupo. Los internos son en la mayoría jóvenes varones, de tez oscura, pelo rizado, tatuaje y con piercing. Y si además de observar como espectador, uno se llegara a detener a hablar con alguno, se notará que el modo de comunicarse es similar. El lenguaje es común. El estereotipo del delincuente. La tesis de Denis Chapman sobre el estereotipo del delincuente se aleja en parte de los lineamientos tradicionales de la sociología de la conducta desviada, aunque pertenece a ella como una de sus perspectivas al dedicarse a hacer un análisis estructural de la sociedad y sus mecanismos de manipulación y señalamiento. Pertenece sin duda alguna a la criminología de la reacción social y es el mejor intento de desmitificación de las categorías delincuenciales que ha sido hecho fuera del contexto de la epistemología marxista aplicada a la criminología. La tesis de Chapman, en resumen, dice lo siguiente: todo comportamiento desaprobado se puede manifestar también en forma objetivamente idéntica que son, sin embargo, aprobadas o recibidas con indiferencia. Los comportamientos se dirigen hacia un determinado objetivo para alcanzar el cual pueden escogerse conductas objetivamente idénticas, aunque sean aprobadas, otras desaprobadas y otras indiferentes. La escogencia dependerá del azar, del conocimiento, del aprendizaje, de la educación y podríamos agregar de la oportunidad.
No hay más diferencia entre criminales y no criminales que la condena. El comportamiento criminal es general, pero la incidencia, diferencia de la condena, se debe en parte al azar y en parte a procesos sociales que dividen la sociedad en clases criminales y clases no criminales. A la primera corresponden las clases pobres y sometidas. El delito es un comportamiento definido en el espacio y en el tiempo, realizado por una persona, a veces en relación a otra, la víctima, la policía, los abogados, los magistrados y o jueces o jurados. Todas estas variables son causales en términos científicos y lo son porque cuando al faltar la variable falta el fenómeno, ella hace causar. Todo ello sirve para seleccionar de entre un número mayor de individuos algunas personas con comportamientos idénticos, objetivas y simbólicamente individualizados. Es por ello que no puede hacerse alguna verificación científica de la teoría e hipótesis que se han dado sobre el delincuente y el delito, a menos que se seleccionen a los sujetos de estudio independientemente del estatus social donde se ubican. Tenemos que el delito es un componente funcional del sistema social. El sistema judicial como institución tiene como objetivo crear crímenes. Una vez puestos en marcha, desarrolla una dialéctica propia y se ve a veces comprometido con sus mismos mecanismos, debiendo en ocasiones responder a las solicitaciones sociales de que persiga y castigue toda clase de criminales. Esto es en cuanto a la teoría de Chapman. Las críticas a esta corriente tenemos que se desentiende de la desviación primaria, esto es, de la causa que conduce al comportamiento delictivo. Con ello parece perder fuerza revolucionaria, ya que ignora la existencia de causas estructurales, paro, pobreza, situaciones de injusticia, etc., que explican la realización de comportamiento delictivo. 2. Tenemos que, al centrarse en la desviación secundaria, cae en un determinismo. La etiqueta siempre conduce a la desviación. Con ello, ignora que la desviación puede ser una opción libremente ejercida como un medio de manifestar una oposición política. El adolescente, por ejemplo, robaría por capricho y se convertiría en delincuente al recibir el rótulo de tal. El hecho de que robe no es visto realmente como un acto significativo, quizás como un intento por superar desigualdades, ni como medio de asegurarse la excitación o los bienes que no puede obtener legítimamente en la vida cotidiana. 3. Es idealista, porque parece que todo es una cuestión de definiciones, desconociendo que hay actos objetivamente desviados, que los comportamientos no son libremente definidos independientemente de su contexto. 4. Desconoce la cuestión del poder. Solo presta atención a la mecánica del proceso etiquetador, pero no nos dice quién etiqueta a quién, qué actividades se etiquetan, por qué se etiquetan y quién se beneficia con la empresa etiquetadora. Muchas gracias.